Bueno, hola a todos. El día de hoy vamos a sacar provecho a los prompts y aprender a utilizar ChatGPT para nuestras clases o nuestro ejercicio docente. Vamos a trabajar con la herramienta Lienzo, que me parece muy útil. Creo que es una de las herramientas más útiles que tiene ChatGPT, ya que no nos da una respuesta eh, como un chatbot normal, sino que nos permite ir un poco más allá. Podemos generar, por ejemplo, tableros de mando directamente en la plataforma, hacer simulaciones de nuestras clases y utilizar otras opciones como por ejemplo la edición en línea de los diferentes documentos o respuestas que nos da la plataforma. También vamos a utilizar algunos tips que pueden ser útiles, por ejemplo, usar la voz en vez de escribir directamente los prompts, crear sistemas directamente en ChatGPT, que es una de las opciones más útiles que tenemos, ya que podemos generar GPTs personalizados y podemos generar también proyectos de nuestras clases. Vamos a ver cómo podemos decirle a ChatGPT que piense, cómo podemos decirle a ChatGPT también que memorice determinado tipo de procesos o respuestas o preguntas relacionadas con una temática específica, la cual podemos después llamarla a través del chatbot. Debemos de ser críticos también con la inteligencia artificial, mirar también o especificarle que nos mejore esos puntos ciegos o algunas veces esos temas que muchas veces no tenemos en cuenta directamente en nuestros prompts. Y también la opción de utilizar contenido viejo para reutilizarlo en nuevos procesos. Entonces vamos a ello. Bueno, en esta primera parte vamos a utilizar usar la voz directamente en ChatGPT. Tenemos dos opciones. Una que es hablar o comunicarnos directamente con la IA para hablar una conversación tú a tú o persona a persona, entre comillas, o dictarle de manera sencilla nuestros prompts. Recordemos que muchas veces los prompts tienen que ser bastante detallados y algunas veces nos cuesta escribir esas instrucciones de manera manual. Pues una manera sencilla de hacerlo es utilizar nuestra voz para que la inteligencia artificial transcriba la información que le estamos comunicando y sea mucho más fácil poderle detallar características que queremos que integren directamente en nuestros prompts. Entonces vamos a ver cómo. Entonces cuando accedemos a nuestro chat GPT tenemos dos opciones en la parte donde podemos escribir nuestros prompts. ¿Sí? En la parte derecha tenemos una opción que es usar el modo de voz y tenemos una opción que es dictar directamente a la inteligencia artificial. En este caso vamos a utilizar las dos. Primero el modo de voz. Hola, ¿cómo estás? Hola, Juancho, ¿qué más pues? Aquí todo bien, listo para ayudarte en lo que necesites. Me decís y arrancamos con ese tonito paisa que te gusta. Excelente. Mira, quiero crear una clase de 2 horas en la cual pueda integrar la inteligencia artificial generativa a mi clase de sistemas de información geográfico. ¿Cómo podría hacerlo? Claro, de una. Entonces te doy una idea. Arrancás la clase con un ejemplo sencillo de cómo la inteligencia artificial generativa puede crear o completar datos para mapas. Por ejemplo, les mostrás a tus estudiantes cómo generar descripciones automáticas o visualizar escenarios con IA para diferentes capas geográficas. Después, en la segunda parte, las pones a practicar, que usen alguna herramienta como ChatGPT para generar textos o resúmenes a partir de datos de mapas y así vean cómo se integra todo. Y por supuesto, lo hacemos con toda la sabrosura paisa. Bueno, listo. Muchas gracias. Con mucho gusto, Juancho. Entonces ya sabes, cualquier cosa me vas diciendo y le vamos metiendo más cositas a esa clase. Aquí estamos para darle ese toquecito bien antioqueño y que quede una nota. Bueno, esa es una manera de poder comunicarnos directamente con la IA, una conversación muy fluida, como podemos ver, y a la vez todo lo que hablemos con la inteligencia artificial se reflejará en eh, la plataforma de ChatGPT. Tenemos otra opción que es la de poder generar, vamos a dejarlo en blanco, y tenemos la otra opción que es dictar directamente a la IA. Entonces vamos a utilizar esta opción de dictar y vamos a darle una instrucción. Hola, ¿cómo estás? Necesito que me ayudes a generar un prompt para programar una clase de inteligencia artificial generativa integrando los sistemas de información geográfica. Me gustaría que fuera una clase detallada, durará aproximadamente 2 horas
y enfocarnos inicialmente a el uso de los sistemas de información geográfico para la parte ambiental. Le damos clic a la flechita, al chulito, y automáticamente ya nos transcribirá la información y solamente debemos de hacer clic en la flecha para que empiece a generarnos, en este caso, las instrucciones de nuestra clase. Entonces acá te ayudo, sí, es perfecto, Juancho. Te ayudo a generar un prompt optimizado para una clase de inteligencia artificial generativa aplicada a los sistemas de información geográfica con enfoque ambiental y duración de 2 horas. Aquí tienes la versión estructurada y adaptable que puedes usar directamente en ChatGPT, Gemini o cualquier otro modelo de inteligencia artificial educativa. Entonces tenemos prompt para planificar la clase, pues actúa como docente universitario experto en sistemas de información geográfica e inteligencia artificial generativa en gestión ambiental. Diseña una clase de 2 horas, aplicaciones de inteligencia artificial generativa en sistemas de información geográfica para la gestión ambiental. Y aquí empezamos pues ya la parte del contenido. Introducción, 15 minutos. Conceptos clave, 20 minutos. Demostración práctica, 40 minutos. Aplicación en contexto ambiental, 30 minutos. Cierre y evaluación, 15 minutos. Resultados esperados y recursos adicionales. Entonces vemos que es bastante sencillo poder utilizar el dictado para generar prompts mucho más largos y detallados que nos permiten pues que la inteligencia artificial nos dé una respuesta mucho más óptima. Debemos de entender que nunca la inteligencia artificial nos va a dar un resultado correcto o perfecto la primera vez. Siempre que hay que modificar o ir amoldando nuestro prompt para un fin específico, ¿cierto? Recordemos que los expertos somos nosotros, la inteligencia artificial es una ayuda, pero el que toma la decisión si está correctamente el trabajo, el proyecto, el informe, es la persona que es experta en el tema. Entonces, bueno, en este apartado vamos a aprender a crear sistemas, que creo que es una de las potencialidades que tiene ChatGPT, debido a que podemos generar GPT personalizados teniendo en cuenta información relevante para nuestras clases. Por ejemplo, podemos subir PDFs, podemos subir archivos de Excel, podemos subir archivos de Word, podemos permitir que consulte también SGPT información directamente en Internet. Podemos activar la opción de análisis de datos para que si tenemos, por ejemplo, una hoja de cálculo, nos pueda generar un tablero de mando gráfico analizando de manera detallada las características de la información que tenemos allí. También vamos a utilizar la parte de proyectos que funcionan muy similar a la parte de los GPTs, pero la diferencia es que en los GPTs podemos realizar cualquier tipo de consulta, pero esa información o esos hilos de conversación se pierden cuando cerramos directamente el GPT. Lo que no ocurre en un proyecto. En el proyecto podemos igualmente almacenar información, darle unas instrucciones, pero el hilo de conversación siempre va a estar ahí. Otra de las ventajas que tienen los proyectos es que a medida que vamos interactuando directamente con ellos, haciéndole preguntas, amoldando un poco los prompts, él va aprendiendo y nos va a dar cada vez mejores respuestas con respecto a las preguntas que estamos nosotros generando. Esto es muy útil, por ejemplo, para proyectos de investigación, proyectos directamente desde nuestras clases, y a la vez pues podemos aprovechar este tipo de herramientas para que los alumnos se integren y adapten proyectos enfocados a las temáticas que tenemos. Entonces vamos a aprender a crear GPTs. Inicialmente debemos de tener presente que para poder crear un GPT debemos de pagar $20 mensuales a ChatGPT. Igualmente si lo creamos y después no pagamos, pues aparecerá igualmente en la parte de la opción de exploración y en nuestros GPT. Algunas veces las personas dicen, pero ¿para qué va a pagar $20 si pues, lo básico que requiero me lo da la inteligencia artificial? Eso está bien, ¿cierto? Pero cuando ya trabajamos en proyectos, por ejemplo, en mi caso, la tesis de maestría, pues tengo un GPT generado con toda la información de mi tesis, la propuesta, los diferentes documentos que debo de analizar, las bases de datos que debo integrar para ese análisis, generar un GPT para que me facilite mucho más o me oriente mejor en la elaboración de mi trabajo de grado. Igualmente ocurre en nuestras clases. Yo puedo crear un GPT para mi clase de sistemas de información geográfico, el cual integre los documentos de mi clase, las actividades
Y una de las ventajas es que está disponible 24/7 para los alumnos y a la vez permite personalizar a esos alumnos la información necesaria para que adquieran los conceptos teóricos que yo como docente deseo que aprendan directamente dentro de ella. Entonces, esa es una de las grandes ventajas, que sería un chatbot entrenado con la información específica de mi clase que va a estar disponible 24/7 para mis estudiantes. Entonces, para crear un GPT es bastante sencillo. Tengo una opción que dice explorar. Hago clic y vemos que cuando hago clic en explorar me aparece la opción de GPT. Una opción pues útil podría ser buscar a ver si hay algún GPT en el cual esté entrenado con base en este caso la cátedra de sistemas de información geográfica. Entonces podríamos buscarlo y agregarlo de manera directa a la opción de los GPTs con los cuales estoy trabajando o estoy utilizando. Tenemos una opción en la parte superior derecha que dice mis GPTs, que me permite acceder directamente a los diferentes GPTs que he creado para determinado tipo de proyectos. En este caso, pues tengo algunos vacíos para la parte de ejemplos, tengo que borrarlos, pero vemos que en la parte inferior tenemos otros GPTs. Por ejemplo, tengo uno de caracterización de aguas residuales no domésticas, tengo uno de silvicultura urbana de la ciudad de Pereira, en este caso pues tiene todo el manual de silvicultura urbana de la ciudad y tiene la base de datos de todos los árboles identificados en ese inventario, con coordenadas y características de cada uno de los árboles. Datos de calidad del agua subterránea, pues tengo algunos informes de las características de la calidad del agua de las aguas subterráneas de Corpo Caldas, y tenemos acá pues un GPT de la tesis de mi maestría. Si deseamos generar un GPT nuevo, pues acá tenemos una opción que dice customizar la versión de ChatGPT para un objetivo específico. Cuando yo hago clic, me aparece esta nueva ventana. Por lo general aparece por defecto la opción crear, que yo con un prompt detallado puedo integrarlo en la parte inferior del chatbot, darle clic a la flechita y él me generará un GPT personalizado a su manera, ¿cierto? Que no es lo adecuado. Tenemos otra opción que es la de configurar, en la cual yo, como propietario de la información y que tengo claras las ideas que quiero comunicar o que los estudiantes puedan interactuar directamente con la IA, pues puedo personalizarlo muchísimo mejor. Puedo colocarle un nombre, puedo añadir una descripción o una breve descripción a lo que se refiere directamente ese GPT o lo que queremos que haga. Tenemos unas instrucciones aquí. Esta es una de las partes más importantes, ya que es la que nos permite directamente definir unas instrucciones de uso de ese GPT, es decir, cómo quiero que actúe, si quiero que actúe por ejemplo, con un tono académico alto o con un tono normal de conversación, si queremos que, por ejemplo, no utilice otras fuentes externas a solamente los archivos que yo le voy a integrar directamente a la plataforma. Entonces aquí es muy importante definir todo ese tipo de instrucciones que necesitamos para que funcione bien nuestro GPT. Tenemos unas opciones que dice iniciador de conversación, que son preguntas predeterminadas que nosotros colocamos y que en la parte inferior de nuestro GPT aparecerán para que dé inicio a una conversación directamente con las personas que van a interactuar con él. Tenemos una opción que dice cargar archivos. Aquí podemos cargar, como les decía, podemos cargar hasta 20 archivos, archivos PDF, archivos de Word, archivos de Excel, archivos CSV y otro tipo de formatos que son los que van a alimentar directamente esta inteligencia artificial o este módulo de inteligencia artificial para mis clases. En la parte inferior tenemos otras opciones que son la opción funciones, en la cual podemos activar la búsqueda en Internet, que permitirá que desde el GPT podamos hacer consultas externas a Internet. La opción lienzo, que me permite o me da unas opciones un poco más avanzadas para generar las respuestas mucho más dinámicas, por ejemplo. La opción de generación de imágenes, y tenemos otra opción que es muy importante, que es la intérprete de código y análisis de datos, que me permite no solamente, por ejemplo, subir un archivo de Excel o que los estudiantes suban un archivo de Excel con coordenadas, por ejemplo, y que me pueda analizar de manera gráfica todos los datos estadísticos de esa tabla de Excel, sino que también, por ejemplo, si tiene una columna de coordenadas, me permita que o referenciar en un mapa todos los puntos que tenemos directamente en esa pequeña base de datos. Tenemos una opción que dice crear nueva acción. Esta parte es un poquito más avanzada, pero lo que quiere decir es que podemos conectar aplicaciones externas a ChatGPT
para trabajar de manera directa desde el mismo GPT. Conectar APIs que me permitan recolectar información desde esas APIs y poder analizarlas de manera directa desde la plataforma. En la parte derecha, pues automáticamente me va a mostrar la previsualización de cómo va quedando mi GPT, y en la parte inferior pues podemos probar con preguntas referentes a la temática y a los archivos que tenemos integrados dentro de un ejemplo. Por ejemplo, ya un GPT creado. Vamos a ver, por ejemplo, el prototipo de gestión de riesgos de desastres, que es el trabajo de mi tesis de grado de maestría. Entonces, prototipo de gestión de sistemas de información geográfico para gestión de riesgo de desastres en Pereira. Entonces, es un modelo de lenguaje basado en GPT diseñado para proporcionar asistencia experta en temas de datos geoespaciales, gestión de riesgo de desastres, análisis de datos, etcétera, etcétera. Instrucciones, ¿cierto? Acá las instrucciones: ayúdame a desarrollar un prototipo de instrumento tecnológico para el registro, integración y análisis de eventos desastrosos que pueda utilizar tanto a nivel público como institucional en el contexto del municipio de Pereira como un aporte a la gestión del riesgo. Y aquí pues vemos que pues, tengo una gran cantidad de texto para darle detalladamente cómo quiero que actúe ese GPT cuando sea utilizado por mi persona o por personas externas que quieran acceder a consultar información de la gestión del riesgo de desastres en la ciudad de Pereira utilizando sistemas de información geográfica. En la conversación pues tengo varias iniciadores de conversación. Entonces, ¿qué recomienda para dar cumplimiento al primer objetivo de mi tesis? ¿Cierto? Identifica el proceso de evaluación de la calidad de los datos con los que lo he entrenado. ¿Cuáles son los elementos y subelementos empleados para evaluar la información gráfica que tienes almacenada? ¿Sí? Y vemos que estas mismas iniciadores de conversación son los que tenemos integrados directamente en el GPT cuando cuando esté activo. Tenemos acá el conocimiento. Vemos que tenemos varios archivos PDF, tenemos 6 archivos PDF. Acá tengo, por ejemplo, las bases de datos, en este caso de Desinventar, los eventos históricos de la ciudad de Pereira y otro tipo de archivos. Acá podemos seleccionar pues, la opción de modelos, GPT-4, GPT-5, GPT-5 Thinking. ¿Sí? Es una ventaja en que podemos decirle qué tipo de modelo de IA es el que va a analizar esa información de manera integrada dentro de mi GPT. Y en la parte de funciones, pues tengo activadas todas esas opciones porque, pues, en este caso para mí requiero que me busque en internet, que me genere, por ejemplo, tableros de mando, poder integrar imágenes para pronto editarlas y que se personalice mejor la información para el informe que debo entregar a mi tutor. Y una opción bastante útil en este caso para mi trabajo de grado, que es interprete el código y análisis de datos, que es el que va a permitir analizar todos estos archivos de Excel que tengo integrados dentro de la plataforma. Cuando yo la voy a actualizar, automáticamente pues me modificará los cambios realizados, en este caso dentro del GPT, y cuando ya actualice la información me aparecerá una ventana en la cual me dice: ¿deseas ver tu GPT? ¿Sí? Le doy ver, ¿cierto? O acá tengo una opción en la cual también puedo compartir, por ejemplo, con mis alumnos el GPT para que sea utilizado por ellos para hacerle igualmente un acompañamiento en mi clase de las diferentes actividades que van a realizar en Excel. Si doy clic en ver GPT, automáticamente me va a abrir ya dentro de la plataforma de ChatGPT, pues en este caso el GPT que acabamos de generar. ¿Sí? Entonces acá tengo el título, la imagen también podemos modificarla, tengo la descripción y tengo las preguntas iniciales o las conversaciones iniciales para poder realizar el trabajo. Entonces si hago clic, por ejemplo, en la primera, automáticamente pues ya empieza a hacerme un análisis, en este caso, de qué recomienda para cumplimiento al primer objetivo. Entonces empieza a darme una respuesta con base en qué, en la información con la que he alimentado directamente ese GPT. Si yo le pregunto cualquier tipo de cosa a ese GPT, cuando yo lo cierre, esas conversaciones o esos hilos de conversación van a desaparecer, que es la gran diferencia que tiene con los proyectos directamente de ChatGPT. Entonces, una manera sencilla de poder crear los GPTs para nuestras clases o igualmente para nuestros proyectos personales. Tenemos otra opción que es la opción de proyectos, ¿cierto? En esta opción de proyectos, si yo hago clic, vemos que me aparece una opción, nombre de proyecto, por ejemplo. Entonces, cátedra de SIC con IA generativa, por ejemplo. ¿Cierto? Le doy a crear proyecto. Bueno, acá tengo una opción en la parte de configuración que me dice predeterminado. El proyecto puede acceder a memorias de chats externos y viceversa, es decir, puedo recopilar información
o registros o conversaciones que haya tenido fuera del proyecto, en el chat GPT normal, por decir algo. Y acá me dice solo proyecto. Entonces aquí en este caso solamente puede acceder a sus propias memorias, o sea, sus memorias están ocultas para los chats externos, ¿cierto? Entonces aquí pues puedo limitar un poco más el proyecto para que solamente se alimente y se entrene y aprenda, en este caso, de la información que quiero integrar dentro de él. Dejémoslo predeterminado y le damos, en este caso, a crear proyecto. Cuando ya le doy clic en crear proyecto, me va a abrir una nueva ventana en la cual pues, me va a mostrar el título de mi proyecto. Si quiero modificar el título, acá le digo clic, editar proyecto. Y en la parte superior, los tres punticos, tengo una opción que dice añadir instrucciones. Entonces aquí es donde puedo agregar, por ejemplo, cómo quiero que actúe la inteligencia artificial dentro de ese proyecto. Entonces, por ejemplo, acá me da, por ejemplo, por defecto, en un gris clarito, un ejemplo de cómo podemos personalizarlo. Entonces, responde en español, a referencia a la documentación más reciente, en este caso de sistemas de información geográfico, y responde de una manera breve, concisa, ¿cierto? No te salgas de la información con la cual te he entrenado, por ejemplo. Le doy guardar y listo. Y acá tengo la opción donde puedo añadir archivos. Podemos añadir archivos, entonces añade documentos, archivos de código, imágenes y mucho más de la cátedra de SIC y sistemas de información geográfica. Solamente haría clic en añadir archivos, busco la carpeta en la cual tengo mis archivos, por ejemplo, le digo añadir archivos, como les digo, podemos agregar archivos de Excel o otro tipo de datos y ya pues esa información quedaría integrada dentro de él. Vemos que están cargando, ¿sí? Ahí van cargando cada uno de ellos y cuando ya carguen todos pues me aparecerán en la parte derecha de mi proyecto en el cual estoy trabajando en estos momentos. Entonces, una de las ventajas que vemos es que en la parte de proyectos el hilo de conversación siempre va a estar ahí, que es una de las grandes ventajas, lo que no ocurre con los GPTs, ya que cuando cerramos el GPT, automáticamente ese hilo de conversación histórica desaparece. Entonces, otra característica importante es que a medida que le vamos preguntando y nos va dando respuestas referentes a no solamente el contenido que hemos integrado, sino también a las diferentes opciones de búsqueda que realicemos directamente dentro del proyecto, pues corremos esto para que funcione más ligero. Y aquí pues ya podemos empezar a consultar la información directamente de la documentación que tenemos aquí. Y otra característica importante es que tiene las mismas funcionalidades que el chatbot normal de ChatGPT. Es una, una opción para dictar, para preguntar por dictado, una opción para conversar de manera directa con la IA. Y aquí pues tenemos las otras opciones donde podemos no solamente utilizar los archivos con los que hemos entrenado, sino que podemos también seguir subiendo archivos para que dentro del proyecto nos permita hacer un análisis mucho más integrado, por decir algo, de una temática específica. Y pues tenemos otras opciones, la opción de investigación profunda, crear imágenes, modo de agente. Entonces tenemos todas las funcionalidades que tiene el chatbot normal, pero dentro de un proyecto específico. Una característica útil también es que muchas veces tenemos, vamos a mostrar acá un ejemplo. Por ejemplo, estructura de datos en AppSheet, ¿cierto? Este es un histórico, un chat que se encuentra en la parte histórica de las consultas que le he hecho y muchas veces pues deseamos guardar estas conversaciones, ¿sí? Vemos que van pasando, pero igualmente pues a veces no es complicado buscar, pero pues podemos seguir un hilo de conversación. Lo que yo hago algunas veces es, me voy a la parte superior, le digo la opción de archivar y automáticamente pues el archivo me lo guarda de manera directa en la parte de configuración. Si yo quería un nuevo proyecto, por ejemplo, también pues podría hacer lo siguiente. Yo acá tengo una opción que son los favoritos. Yo cuando tengo conversaciones que son útiles o tengo, por ejemplo, prompts que han sido exitosos para mi trabajo, pues yo puedo ir agregando esos chatbots de manera directa en esta parte de favoritos para después poder acceder a ellos. ¿Sí? Acá tengo, por ejemplo, introducción a la clase de SIG, entonces lo guardé como favorito y ya puedo decir hago clic sobre él, pues automáticamente me va a mostrar la conversación que tuve ese día con la inteligencia artificial para que me diera pues, un resultado específico. Entonces, ya para terminar este módulo, pues, los GPTs me permiten subir información, integrarla, darle instrucciones de uso, pero no me genera un hilo histórico de conversación. Los proyectos funcionan igual que los GPTs,
pero la ventaja es que me genera un hilo de conversación de manera dinámica cada vez que converse con la IA, y a la vez hacer un proyecto va a ir entrenando su memoria, ¿cierto? Va a ir aprendiendo y me va a dar mejores resultados cada vez que lo utilice para un proyecto específico. Bueno, entonces en este apartado también pues debemos de darle a entender a la inteligencia artificial que piense, ¿cierto? Es decir, cuando nos genera una respuesta, podemos decirle, por ejemplo, de este resultado que me has entregado, ¿dónde ves fallos? ¿Cierto? Y automáticamente va a analizar de nuevo la respuesta para poder verificar qué tipo de fallos o qué nos puede faltar directamente dentro de esa respuesta. O otra opción es, podríamos preguntarle, por ejemplo, ¿dónde ves que se podría mejorar esta respuesta? Entonces vamos a mirar cómo se hace. Entonces, por ejemplo, estamos en ChatGPT y acá le solicitamos en este caso que planificar una clase de 2 horas sobre inteligencia artificial generativa aplicada a los sistemas de información geográfica. Cuando yo me da una respuesta, yo podría en este caso, por ejemplo, preguntarle o decirle, por ejemplo, ¿dónde ves fallos en mi respuesta? Por ejemplo, de este resultado que me has entregado, ¿dónde ves fallos? ¿Dónde ves fallos? Y le damos X. Como digo, va de nuevo a acceder a la respuesta, va a analizar esa respuesta y acá ya me dice, excelente pregunta, Juancho. Eso muestra que estás en modo ingeniero de prompts, ¿cierto? Como debe ser. El prompt que entregaste está muy sólido, pero si lo analizamos con ojo crítico, como haría un docente exigente o diseñador instruccional, si hay varios puntos de mejora que te pueden ayudar a llevar a cabo puedes llevar a cabo de mejor y muy bien excelente proceso operativo. Fallos en la estructura pedagógica, falta de alineación explícita entre los objetivos y las competencias de evaluación, fallos en la temporalidad real de la clase de 2 horas, la falta de contexto local, caso de estudio definido, falta de especificidad en las herramientas, falta de componente ético y reflexivo desarrollado, falta de salida concreta de información, opción interactiva final mejorable. Entonces vemos que automáticamente analiza todo ese tipo de información y que también a nosotros como docentes nos abre también la mente para saber cómo podemos adaptar o estructurar mejor nuestro prompt para que nos dé una respuesta mucho más acertada, en este caso, a la elaboración de una clase de 2 horas de sistemas de información geográfico con inteligencia artificial generativa. También podríamos preguntarle, por ejemplo, ¿dónde crees que podría mejorar este proceso? Damos Enter, automáticamente lo mismo, vuelve a la respuesta, la analiza y me da pues una serie de puntos que me van a permitir como tener un horizonte mucho más claro en cuanto al mejoramiento no solamente del prompt, sino de las actividades que va a realizar en esa clase. Entonces, enfocar la IA generativa como herramienta de pensamiento geográfico, no solo tecnológica, convertir la clase en un laboratorio de prompts, que es muy útil. Yo creo que es una de las herramientas fundamentales que nosotros como docentes debemos de enseñarle a nuestros alumnos a utilizar la inteligencia artificial, pero de una manera correcta. Y los prompts, para mí, es la clave para poder darle un buen uso a la inteligencia artificial. Si no sabemos cómo preguntarle a esa inteligencia artificial, nos va a dar respuestas muy ambiguas, no nos va a dar respuestas acertadas. ¿Sí? No es preguntarle como lo hacemos en Google, sino tener prompts estructurados para poder que nos dé mejores respuestas y respuestas mucho más aproximadas a los resultados que nosotros como docentes y los alumnos como personas que van a utilizarla para darnos solución a unas actividades en clase, pues la deben de aprender a utilizar. Entonces, integración de los TIC y la inteligencia artificial desde el dato, no desde el producto final. Implementar un sistema de evaluación dinámica con inteligencia artificial. Bonus, conectar proyectos reales e institucionales. ¿Sí? Y en resumen, pues tus próximos pasos de mejora, pues mira, pensamiento geográfico, didáctica de prompts, integración de datos, evaluación inteligente y aplicación real. Entonces, como podemos ver, ese tipo de preguntas en la cual hacemos que la inteligencia artificial piense, pues no solamente nos orienta de una mejor manera en optimizar los prompts, sino que nos va a dar mejores respuestas para acercarnos
a ese punto ideal que nosotros como expertos y como docentes pues necesitamos o requerimos para impartir nuestras clases de una manera mucho más rápida. Bueno, una de las características más importantes que tiene ChatGPT es que tiene memoria, ¿cierto? A medida que nosotros interactuamos más con la IA, pues va a ir aprendiendo y conociéndonos mejor con base en los diferentes tipos de solicitudes que le hacemos directamente a la inteligencia artificial. Entonces podríamos, por ejemplo, solicitarle información de la semana pasada que hayamos trabajado y él automáticamente va a permitir integrarla allí. Otra opción también importante son las notificaciones, en la cual pues, yo puedo decirle que todos los días a determinada hora me envíe, por ejemplo, información importante o relevante de la inteligencia artificial generativa trabajando con sistemas de información geográfica. Vamos a ver, por ejemplo, para la parte de notificaciones yo podría decirle directamente, llegar acá, dice, revísame todos los días a las 7 de la mañana, en este caso los correos más urgentes y prioritarios para darle respuesta. En este caso, si tenemos ChatGPT de pago, pues podemos conectar nuestra cuenta de correo de Gmail, podemos conectar nuestro Google Calendar, podemos conectar nuestro Google Drive, y en este caso pues vamos a solicitarle que todos los días a las 7 de la mañana me envíe una notificación de cuáles son los correos más urgentes y prioritarios para darle respuesta. Hacemos clic y automáticamente empieza el proceso y aquí ya empieza pues a analizar que esto es una notificación directamente que le estoy solicitando día a día, planificando búsquedas de correos, un correo encontrado, ¿sí? Entonces listo, me dice, Juancho, listo, quedó programado. Te revisaré todos los días a las 7 de la mañana, hora Colombia, los correos más urgentes y prioritarios, importante estrella con términos urgentes, vencimiento y plazos de dominios clave .gov y no leídos en la noche. Te enviaré un resumen con motivo de prioridad, próximas acciones y borradores de respuesta, cortos para cada caso. Entonces vemos el potencial que tiene esto para pues, ser muchísimo más productivo. No debería ir directamente a la bandeja de entrada del correo de Gmail para saber cuáles son los prioritarios, sino que directamente la inteligencia artificial me va a permitir conocer esos correos electrónicos todos los días a las 7 de la mañana. Me llegará una notificación directamente a mi teléfono móvil en el cual tengo enlazado con la cuenta de ChatGPT y me informará de cuáles son los correos prioritarios directamente que tenemos ahí. Esa es una opción, ¿cierto? Entonces acá me dice activar las notificaciones del escritorio. Si yo le digo permitir, automáticamente todos los días a las 7 de la mañana me aparecerá una ventana informándome de cuáles son los correos que tienen, en este caso, prioridad para responder directamente. Otra opción, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, notifícame, vamos a pegar este acá, y acá le voy a preguntar, notifícame todos los días a las 8 de la mañana las noticias más importantes de inteligencia artificial generativa con los sistemas de información geográfico. Sí, pues le doy clic y automáticamente va a ser el mismo proceso que con el correo electrónico. Entonces, todos los días a las 8 de la mañana me llegarán las notificaciones, ya sea al escritorio del computador o el dispositivo móvil en el que tenga integrado la cuenta de correo de Google. Te notificaré todos los días a las 8 de la mañana un resumen curado de las noticias más importantes sobre inteligencia artificial generativa y SIC, ¿cierto? Entonces, si quiero ya modificar esta información, acá hago clic en esta opción y acá puedo editar esa notificación, ¿sí? Cambiar el título, cambiar las instrucciones, acá pues son las instrucciones que por defecto hace la IA para entregarme directamente, en este caso, las noticias de inteligencia artificial generativa y sistemas de información geográfico. Acá puedo modificar también la hora, si lo quiero diariamente, si lo quiero, en este caso, diariamente, semanalmente, mensualmente, pues puedo personalizar igualmente el periodo. Si quiero eliminarlo, lo puedo eliminar directamente desde aquí, esa notificación. Otra opción para poder modificar o acceder directamente a esas notificaciones es desde el apartado de configuración. Hacemos clic en la parte de configuración y en configuración nos vamos a la opción que dice notificación. En notificaciones tenemos la opción que dice tareas y aquí también podría acceder directamente a esos recordatorios de notificaciones y podría, pues lo mismo, editar la información, ¿sí? O eliminarla directamente si no la queremos recibir más en nuestro ChatGPT. Entonces, esa parte de memoria es muy útil ya que pues, igualmente podemos generar esas notificaciones y que se guarden en la memoria para que día a día nos envíe esa información o nos recuerde en ese caso, por ejemplo, el correo. Tenemos otra parte en la memoria que yo recomiendo hacerla porque nos va a ayudar muchísimo en las respuestas acertadas de ChatGPT.
En este caso es un prompt en el cual le digo, no quiero, lo voy a decir acá, guarda en la memoria, guarda en la memoria, guarda en la memoria esa instrucción. ¿Sí? No quiero, ¿cierto? No quiero que simplemente valide todo lo que diga. Quiero que seas crítico conmigo cuando sea necesario, que sea asertivo y que no me des la razón no me des solo la razón, no me des la razón solo por dármela, ¿sí? Entonces, cuando hago clic, él ya va a guardar directamente esa información en la memoria y cada que me vaya a dar una respuesta, pues va a acceder directamente a la memoria, va a tener en cuenta esta acción, ¿cierto? O esta instrucción para darme una respuesta muchísimo más correcta. Pues le doy clic y automáticamente pues vamos a ver que me va a decir, listo, lo recordaré, seré crítico y asertivo contigo cuando sea necesario y no te daré la razón por darte. Pues cada vez que vemos que ya me dice que lo guardo en la memoria, puedo presionar la memoria y borrarla, ¿sí? Pero cada que me da una respuesta va a tener en cuenta este tipo de procesos. Es claro que nos va a ayudar muchísimo más a que la inteligencia artificial no alucine tanto y que igualmente pues sea un poco más crítica con las respuestas que estamos solicitando, ¿sí? Otra opción que también recomiendo, si quieren hacerla, es guarda memoria, lo siguiente. Cada que te escriba cada que te escriba toma el rol de un ingeniero de prompts, hará lo siguiente. Tomarás el rol de ingeniero de prompts, me optimizarás el prompt y me harás las preguntas necesarias para optimizar antes de darme una respuesta. ¿Sí? Entonces con este prompt, con esta orden en la memoria, cuando yo le escriba toma el rol de ingeniero de prompts, me hará una serie de preguntas. Guarda en memoria y listo. Guardado en memoria, lo recordaré cada vez que escribas toma un ingeniero de prompts, ¿sí? Rol de un ingeniero de prompts, asumiré el rol, ¿cierto? Listo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Toma el rol de ingeniero de prompts y ayúdame a optimizar este prompt. Por ejemplo, quiero dar una clase de 2 horas de IA generativa y física. Por ejemplo, vamos a ver qué nos sale. Aquí pues, empieza a analizar, ¿sí? Pues, como ingeniero de prompts, antes de optimizarlo, necesito afinar algunos detalles clave para que el resultado sea preciso y adaptado a tu contexto. Entonces vemos que automáticamente ya me está tomando el rol de lo que le guardé en la memoria. Primero, te haré una pregunta, te haré preguntas cortas para definir el enfoque pedagógico, técnico y creativo. Me hace las preguntas y aquí yo podría, o por la opción de dictado, decirle qué es lo que quiero de cada una de ellas, o lo otro es, si pongo uno, le puedo responder a quién va dirigida la clase, por ejemplo, estudiantes de administración ambiental, ¿sí? 5 semestres, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Segundo, por ejemplo, nivel de conocimientos previos en sí, pongámosle 0 en IA generativa, pero en sí tienen conocimientos básicos, por ejemplo, ¿cierto? 3, por ejemplo, enfoque principal de la clase. Quiero centrarme en una aplicación práctica. Vamos a copiarlo acá, lo pegamos acá. El cuarto, herramientas específicas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos colocar estas 3, a ver qué nos sale. Pego la quinta, resultados esperados. ¿Cierto? ¿Qué te gustaría que los participantes logren al final las 2 horas? Crear un mapa con IA, entrenar los prompts, podemos decirle todas. Y sexto, tono y formato del prompt final. ¿Qué quieres que el prompt final sea para que yo genere un guión completo de la clase? O solo un esquema de tema de tiempos, herramientas, evaluación. Todos, pongámosle todos también. Le damos enter y automáticamente pues ya me va a dar un prompt muchísimo más optimizado, teniendo en cuenta de que tenía algunos vacíos
dentro de la opción del prompt generado, ¿cierto? Tan básico, y vemos que ya me genera un prompt muchísimo más estructurado, prompt final optimizado. Entonces, ser un experto en inteligencia artificial generativa, sistemas de información geográfica con experiencia en docencia universitaria, diseña una clase práctica de 2 horas dirigida a estudiantes de quinto semestre de administración ambiental, ya que tienen conocimientos básicos de SIC, pero no conocen la IA generativa. Entonces me da acá las instrucciones. Entonces vemos que es mucho más óptimo este prompt que solamente hacer una pregunta básica como la que teníamos acá. La respuesta va a ser muchísimo más asertiva, más detallada, con base en las necesidades que tenemos nosotros, en este caso como docentes, para impartir una clase de 2 horas. Bueno, espero les hayan servido estos tips, ténganlos presentes, que de verdad son bastante útiles para poder trabajar de una manera mucho más dinámica, que las respuestas que nos da la inteligencia artificial de ChatGPT sean mucho más acertadas, y lo otro es que podemos también, como les decía, tener esa parte de recordatorios que puede ser muy útil en nuestro día a día, ¿cierto? La parte de correos electrónicos es increíble, ya que nos permite ver cuáles son esos correos prioritarios en nuestro día a día. Otros que también, pues como les decía, podemos conectar el Google Calendar y Google Drive, por ejemplo, para que nos analice carpetas y nos haga análisis más detallado o resúmenes directamente de lo que tenemos integrado dentro de esas carpetas. Bueno, espero les haya gustado. Seguiré publicando videos que les puedan ayudar a utilizar la inteligencia artificial de mejor manera. Entonces, para ello, pues, me gustaría que le dieran un like y me pueden seguir, pues, como para que estén pendientes de los diferentes videos que iré publicando en el día de hoy. Saludos.